Existe un universo lleno de universos que no conocemos, o que creemos conocer. En tiempos de urgencias y comunicación efímera, profundizar un tema y hacer una pausa para pensar es más complejo. Entender lo complejo es la tarea necesaria para mirar con claridad lo que está por venir y aquello que nos rodea en un presente que aún no comprendemos, porque es más complejo. Bienvenidos una vez más a Es Más Complejo, el programa en el que tocamos todos los temas para tratar de profundizar y entender un poquito más las palabras hasta que usamos de forma cotidiana sin detenernos a pensar de qué estamos hablando cuando hablamos. Hoy, por ejemplo, de progresismo. Progresismo, una ideología, una corriente filosófica, económica, política, social, un insulto. Autodefinirse progre o ser imputado de ser progre, todo depende del momento de la historia del que estemos hablando. Pero vamos a comenzar con un dato crudo y duro. En principios del siglo XXI, a principios del siglo XXI comenzó una oleada de gobiernos autorreivindicados o pertenecientes a o con alianzas que incluían a partidos pertenecientes a corrientes progresistas o ampliamente progresistas o dentro de una alianza progresista. Y incluyo a 10 países de Sudamérica. De los 13 países soberanos de la región, 10 países llegaron a tener simultáneamente partidos en el poder o alianzas en el poder que tenían un componente mayor o menor de ideología progresista en sus filas. Comenzamos con números apabullantes. Después del ascenso de Hugo Chávez al poder en Venezuela a fines del 99, principios del 2000, Lula da Silva gana las elecciones de Brasil en el 2002 con el 61,8% de los sufragios. Brasil, un país de 250 millones de habitantes en aquel entonces. No votaron a cualquier persona, votaron a un tipo que se presentaba por cuarta vez a las elecciones. Había perdido 3 veces frente a los gobernantes de la década del 90, frente a una ideología radicalmente distinta, frente a gobiernos que estaban encaminados o que también se autopercibían o formaban parte de algún punto del consenso de Washington, de una revisión de apertura económica, que desde lo despectivo se llamó neoliberalismo, también como forma de insulto, aunque muchos se reivindicaban dentro de esa postura. Lula da Silva, 61,8% de los votos, redondeamos en 62, no era cualquier candidato tampoco, era un líder sindical perteneciente a un ala de izquierda del Partido de los Trabajadores brasileños. O sea, un cambio de época brutal que marca lo que eran las tensiones que se vivían. En Argentina esas tensiones las vivimos con crisis institucional, con cambios de presidente de 5 veces en una semana, y también se inició un proceso que derivó en la llegada nuevamente del Partido Justicialista al poder, al igual que en los 90, sí, pero otra visión, otra corriente, otro presidente que se nutrió de buena parte de un sector que en la década del 90 no estaba en el poder, sino enfrentado al poder y con un buen consenso competitivo en carrera electoral. Se nutrió el kirchnerismo en sus inicios, puntualmente en sus inicios, del ala progresista de la discusión política en la Argentina. Al igual que muchas doctrinas, el progresismo va mutando su definición con el paso del tiempo, pero tiene un origen en el siglo XIX. Es como si todo girara en torno a acción y reacción frente a la revolución industrial. Una revolución industrial que requiere de muchos trabajadores, una revolución industrial que requiere de una nueva forma de ejercer ese empleo y una legislación que necesita adaptarse a los reclamos cada vez más crecientes. Estamos hablando también de épocas en las que todo lo que es el continente americano se pacificó después de sus guerras de independencias y empiezan a crecer como países y a consolidarse cada una de esas naciones como países y a crecer industrialmente y a crecer su clase trabajadora y a comenzar a crecer también los reclamos. Los gobiernos que buscaban el progreso sobre lo nuevo, era algo obvio que se iban a referenciar en, no, yo soy un progresista, quiero el progreso.
todo lo que fuera ciencia, avances tecnológicos, las ferias internacionales. Busquen fotos de lo que eran las ferias internacionales de fines del siglo XIX, principios del siglo XX. Cosas descomunales de las cuales todavía heredamos. Bueno, está todavía la Torre Eiffel en París. Parte de una feria internacional. Eran el lugar para ver el progreso y hasta dónde podía llegar la humanidad y soñar hasta dónde íbamos a llegar, sin siquiera saber hasta dónde íbamos a llegar medio siglo después. Pero, con el paso del tiempo, nadie diría hoy que gobiernos con un carácter económico más bien conservador o proteccionista podrían llegar a ser sinónimos de progresista en ese sentido. Con el paso de los años, quedó la herencia de ese periodo en derechos laborales mínimos, básicos y accesibles, jornadas laborales jornadas horarias limitadas. El derecho al sufragio femenino también en muchos países se originó en ese periodo, aunque la Argentina llegó un par de décadas después. La necesidad de franco laboral, la edad mínima para poder ser contratado en un empleo, la mayor parte de los planes de alfabetización masivos, todos ocurrieron en esos periodos de la historia que es algo obvio que vayan a ser reivindicados como de gran progreso. Ahora, con el correr de los años, con las crisis económicas que repercuten en la legitimidad de los sistemas democráticos y con el inicio de guerras mundiales, va a surgir un nuevo horror, va a surgir un nuevo pánico y va a surgir un nuevo elemento que se va a sumar a el panteón de lo que consideramos como una defensa irrestricta, una bandera desde el progresismo, que tiene que ver el respeto irrestricto por los derechos humanos en general. El Holocausto dejó una huella muy fuerte para la reivindicación de los progresistas de la segunda mitad del siglo XX. Pero los tiempos van pasando. En América hemos vivido dictaduras tras dictaduras tras dictadura en la mayoría de los países también. Es como si nos moviéramos por oleadas. Más o menos para las mismas décadas todos tuvimos gobiernos conservadores, más o menos para las mismas décadas todos tuvimos gobiernos dictatoriales, más o menos los mismos gobiernos, mayor o menor graduación, pero gobiernos de líderes populares, nuevamente dictaduras más agresivas, más asesinas, reapertura democrática y gobiernos de apertura económica a fines del siglo XX y nuevamente otra oleada, y ahora la que nos concentra en el día de hoy, del progresismo. Sin embargo, ese progresismo es distinto. Es distinto a todas las versiones anteriores, como cada una de esas versiones eran distintas a las anteriores. Tan distinto que incluso se puede llegar a encontrar como que algunos valores de antes hoy son tomados absolutamente en contra, incluso por personajes muy, muy vinculados históricamente, reivindicados como de pensamiento progresista, como el que los invito a ver en este momento. When the attack on October 7th in Israel happened from Hamas, what was your reaction to that? Let's wait and see what happened. Well, it was my first reaction. My second reaction was, how the hell did the Israelis not know this was going to happen? And I'm still a little bit down that rabbit hole. Mm-hmm. I mean, didn't the Israeli army in those 10 or 11 camps hear the bangs when they blew up whatever they had to blow up to get across the border? Mm-hmm. There's something very fishy about that. Do you think what Hamas did on October 7th can be justified? Well, we don't know what they did do, but was it justified for them to resist the occupation? Yeah. But again, it's what you said, it's the Geneva Conventions. They're absolutely legally and morally bound to resist the occupation since 1967. It's an obligation. Está por verse, había videos, Rogerio, había videos, se vio todo lo que pasó, muchas de las cosas, las más monstruosas no se ven porque nadie resistiría a poder verlos. No, son pocas las personas que tuvimos acceso a esas imágenes y no podés dormir, no podés volver a dormir por un buen tiempo. Pero no es el tema puntual, sino lo que representó toda su carrera, la visión del mundo de Roger Waters y las reivindicaciones que tiene
a esta altura como si el mundo se hubiera detenido en un momento en el cual ya el ocupante ilegal, el blanco imperialista, al no estar en Europa, bueno, ¿quién es? Cae en Israel, cuando históricamente Israel es como si fuera un pináculo del sueño progresista para muchos intelectuales del siglo XX. ¿Cuáles son las corrientes políticas que abrazaron al progresismo? ¿Cómo llegamos a este nuevo momento en el cual los resultados económicos del progresismo en el siglo XXI o el socialismo en el siglo XXI para los modelos más reivindicativos desde el punto de vista del chavismo, con su poca, nula institucionalidad, modelos más integradores, de mejor relaciones sociales con sus vecinos, como puede ser Uruguay, por poner el mejor de los ejemplos, ¿qué se reivindica? ¿Qué lugar ocupa cada uno de los factores que antiguamente también quedan flotando? No nos olvidemos que a fines del siglo XIX también es cuando la Iglesia Católica saca su doctrina social, cuando el Papa León XIII saca la doctrina, le da forma a la doctrina social de la Iglesia tal como la conocemos hoy, y su componente netamente progresista, por llamarlo de algún modo, centrado en los derechos de los trabajadores en buena parte de su doctrina social. ¿Qué es lo que representa hoy el progresismo? O mejor dicho, ¿qué entendemos hoy por progresismo? Es de lo que vamos a hablar a partir del bloque que viene con nuestro invitado del día, el profesor y magíster Eduardo Minitela. No se vayan, ya venimos con más Es Más Complejo por el canal de la ciudad. Muy bien, y seguimos en Es Más Complejo con el tema que nos toca hoy y que va a dar para hablar largo y tendido. Vamos a ver si nos entra en los minutos que tenemos. Le doy ya la bienvenida a nuestro invitado. Él es Eduardo Minutela. Gracias por venir, Eduardo. Y lo presentamos del siguiente modo. Eduardo Minutela es investigador, periodista y docente, profesor de Historia por la Universidad de Buenos Aires, magíster en Historia por la Universidad de 3 de Febrero. Como investigador especializado en Historia, publicó el libro Progresistas Fuimos Todos. Hay uno más que está en cocina, del cual ya nos charlará más adelante. ¿Qué representa hoy progresismo? Bueno, es la gran pregunta, ¿no? Es como, digamos, una pregunta que por un lado cae madura, por otro lado yo siempre pienso hay una obra musical del siglo pasado, un compositor que se llama Charles Sips, un compositor estadounidense de música académica, se llama La pregunta sin respuesta, ¿no? Que es una de las grandes obras musicales del siglo pasado. Bueno, de alguna manera el progresismo se ha venido manifestando a lo largo del tiempo, incluso en la carencia teórica que hay para definirlo, o como una pregunta que no tiene una respuesta, o bien en una condición más o menos despejada, como una pregunta que tiene tantas respuestas posibles que termina vacía de sentido. Por eso a mí en general lo que me interesa pensar es no tanto qué es el progresismo como una esencia que recorre de manera unívoca y que se manifiesta a lo largo del tiempo, condensada y irrepetible, sino bien reconstruir los usos históricos del concepto progresismo o progresista en cada uno de los momentos históricos y en cada una de las geografías específicas en las que es utilizado. Entonces uno podría decir que en el siglo XIX este significante ya aparece con unos sentidos muy claros como antónimo de conservador, ¿verdad? A fines del siglo XIX, con la expansión de la filosofía positivista, el concepto progresismo va a tener otros sentidos. A mediados del siglo pasado va a tener sentidos muy diferentes también, y a partir del retorno democrático en la Argentina va a haber otros sentidos, y si uno toma, veníamos hablando recién antes de que empezara el programa, en el siglo XXI ese concepto también tiene otros sentidos, otros contenidos,
otro panteón de héroes y de referencias, ¿sí? Lo que tienen en común entonces es que todos utilizan el concepto progresismo o progresista, pero es muy distinto el modo en que lo pueden utilizar, por ejemplo, los hombres del Partido Autonomista Nacional en la Argentina a fines del siglo XIX, el roquismo básicamente, ¿sí? Donde aparece todo el tiempo en intervención políticas progresistas, ¿sí? Medidas progresistas, a cómo lo pueden utilizar, por ejemplo, los intelectuales que estaban en torno a la figura de Raúl Alfonsín en el contexto del retorno democrático, Carlos Nino, por ejemplo, Portantiero, ¿sí? Emilio de Ípola, en ese contexto de la recuperación democrática, en el fin, en la salida de la última dictadura, donde ese concepto va a empezar a tener sentidos muy diferentes. ¿Cómo lo va a utilizar Chacho Álvarez en la década del 90 como un concepto susceptible de generar una movilización política más o menos amplia y traducible en votos, algo bastante difícil de lograr hasta el momento, en votos masivos, ¿sí? Por lo menos en los grandes nucleamientos urbanos, y es distinto cómo lo va a usar el concepto progresista o progresismo Néstor Kirchner en el primer momento de su gobierno, ¿sí? Cuando busca la transversalidad para construir una coalición política amplia que incorpore a gente que había quedado huérfana o bien del FREPASO o bien de la coalición cívica ARI, ¿verdad? En ese momento de debilidad inicial de Kirchner frente a su padrino político electoral, podríamos decir, Duhalde, en el contexto del 2003-2004, ahí, por ejemplo, claramente garpaba el progresismo como una instancia de adición, de suma. Y de diferenciación de lo que Y se de venía. diferenciación de lo que había, digamos, en la lectura, yo creo que lúcida que había hecho, lúcida en términos de construcción política, que había hecho Kirchner en 2003-2004, acerca de cómo sumar adhesiones políticas y electorales en un contexto de poscrisis del neoliberalismo en su versión menemista, ¿verdad? Bueno, el progresismo era un plus como discursividad política en ese contexto, ¿no? Bueno, claramente en el último kirchnerismo el significante progresista es impugnado no solo por quienes ven en el cristianismo al progresismo fáctico del momento, digamos, ¿no? Sobre todo a partir de la crisis de 2008, sino incluso por el propio cristianismo. Y dicen, bueno, no, nosotros somos algo distinto, el progresismo es algo débil, frágil, buenista, excesivamente amable, institucionalista. Entonces, a lo que voy yo es... Y se volvió un discurso más peronizante en la retórica, por lo menos. Sí, pero también reconstruyendo digamos, unos hitos en la historia del peronismo que no son los del peronismo, digamos, son muy diferentes a los que, por ejemplo, reivindicaría un personaje como Guillermo Moreno. Claro. ¿Sí? Sino que Cristina es muy de reescribir la historia del peronismo en clave cristinista, ¿verdad? Que es válido, digamos, toda reconstrucción de la historia es válida en términos de suma política. Tanto la del cristianismo, la del peronismo como la del progresismo. Digo, el progresismo también todo el tiempo, o quienes se reivindican progresistas todo el tiempo también reivindican una historia posible, ¿no? O sea, la genealogía del progresismo, ¿cuál puede ser? Bueno, estos actores, estos otros y estos otros, para algunas personas y para otras personas tal vez esa genealogía es absolutamente diferente, ¿sí? Digamos, si yo pienso que el progresismo debe ser productivista en términos económicos, y probablemente algunos actores del desarrollismo o de la CEPAL pueden ser reivindicados como parte de una genealogía del progresismo posible. Ahora, si yo pienso en una tradición ambientalista, tal vez esa idea de una Argentina industrializada, productivista, etcétera, no cierra tanto con lo que yo pienso que debería ser el progresismo, más vinculado con las economías regionales, el cuidado del ambiente, la protección de las semillas contra el avance de los agroquímicos, etcétera. ¿Sí? Es un significante en disputa, eso es lo que a mí me parece interesante señalar. Lo que sí es muy interesante en los últimos años, a partir del momento en que irrumpe
Javier Milei en la escena pública es que el progresismo aparece como un concepto que vuelve a aglutinar a un montón de los actores que antes estaban enfrentados, digamos, en una grieta de nuevo tipo, ¿no? Digamos, en la mirada de Milei me parece que el progresismo también es la casta, ¿no? Y ahí entran todos, desde un docente universitario acusado desde las huestes del poder político actual de promover la ideología de género o el avance del wokismo en la Argentina, hasta, qué sé yo, Horacio Rodríguez Larreta. ¿Sí? Es potente el concepto en el modo en que se lo está usando actualmente. Básicamente aparece como un significante donde uno le carga todo aquello que detesta o que rechaza, ¿verdad? De los sectores que se perciben como antiprogresistas. Una especie de cuco, ¿no? Si no comes, viene el progresista y te castiga. Sin embargo, ahí hay una facilidad política histórica de aglutinar frente al clima imperante, ¿no? O sea, podríamos decir tranquilamente que durante los primeros años del kirchnerismo, neoliberales eran Menem, Cavallo y también el Colorado Ramos y eran todos liberales. Ujú. ¿Por qué? Porque hablar de la década del 90 estaba mal, se había visto como algo negativo. Sin embargo, en la década del 90, vos recién lo marcabas, se había empezado a construir una reivindicación progresista, siendo que la identificación con el progresismo en los 80 había quedado muy vinculada a una crisis económica. Está bien, eran distintos partidos. Pero ¿cómo se consigue para que cómo se hace para que una idea que puede ser muy académica termine teniendo un consenso viable electoral? A ver, es una gran pregunta y es una pregunta que incluye un atolladero, digamos, en el sentido de cómo trasladar un concepto a la política en términos de construcción electoral productiva es como un secreto que a mucha gente le gustaría poder llegar a tener, ¿no? En algunos casos, uno podría pensar, por ejemplo, el significante neoliberal, que también estuvo bastante tironeado de un lado y del otro, a veces con neoliberalismo pasa algo parecido a lo que sucede con progresismo, ¿no? Ujú. Digo, si yo leo a Nancy Fraser, todos aquellos que cuestionaban, por ejemplo, a Menem en los 90 en la Argentina, también eran neoliberales. ¿Sí? Esta idea del neoliberalismo progresista. No olvidemos que, por ejemplo, la alianza, ¿no? Por un lado, incorporaba la locución progresismo progresista en sus intervenciones públicas, en los debates. Chacho Álvarez, ni que hablar, pero también Fernando de la Rúa, que visto retrospectivamente es un político de una tendencia bastante conservadora, incluso para los parámetros de lo que era la Unión Cívica Radical no alfonsinista, ¿verdad? Y sin embargo, aparecía todo el tiempo ese concepto del progresismo o lo progresista. Ahora bien, no solo de la Rúa, sino incluso Chacho Álvarez, son dirigentes políticos que van, digamos, a capa y espada a defender lo que había sido el clivaje central del gobierno menemista en la década de los 90, que fue la convertibilidad de la moneda. Ujú. Nadie se anima a devaluar la moneda por más progresista que... Entonces uno puede decir, ¿cuántos votos sacó la alianza? Amparado en esta subjetividad progresista que buscaba encarnar, que yo no niego que en las grandes ciudades a mucha gente le movilizaba, ¿verdad? Decir, bueno, ahora viene una política transparente, ética pública, control, equilibrio de poderes, todo aquello de lo cual se solía acusar a Menem de no cumplir, ¿sí? Digo, el grueso del voto de a la alianza vino más por esos contenidos de la agenda progresista ciudadanista de los 90 o vino por esta promesa de Uno a uno. sostener a rajatabla que un peso en el imaginario, no solo en el imaginario popular, sino en el imaginario
sino digo, en la economía diaria y amparada por la acción del Estado, seguía siendo equivalente a $1. Bueno, así terminó la historia, ¿no? Por eso digo, el significante progresista, a diferencia de otros, no termina nunca clivando en una tradición política de larga data. Digamos, no hay algo así como un partido progresista. ¿Sí? Es más una sensibilidad o más una identidad. Digamos, uno puede pensarlo como una identidad política, pero en términos laxos, en términos fluidos, flotantes, líquidos, como se decía hace 15 años, ¿sí? Pero nunca termina clivando en algo parecido a lo que puede ser visto como una religión política o una identidad política fuerte, amparada en una historia, una tradición, vínculos, instituciones. Acá hay debates, ¿no? Por ejemplo, no sé, Mariano Schuster, un amigo mío que también trabaja a veces o reflexiona a veces sobre estas cuestiones, suele pensar que no hay algo así como una identidad política del progresismo. ¿Sí? Yo soy un poco más prudente en eso. Creo que hay momentos en los que, por ejemplo, en los 90 claramente creo yo que se constituyó una suerte de identidad política progresista, pero no clivada en un partido político concreto, una fuerza política forjada durante décadas o durante años, sino más bien en una serie de agendas, ¿no? Crítica de la corrupción, respeto de la división de poderes, cierta sensibilidad social a los menos favorecidos, Jubilaciones, docentes y todo compañía. eso, sí, ir a la carpa blanca. Digo, no hacía falta integrar un partido político o no hacía falta militar en un partido, sino más militar algunas causas, ¿verdad? Que tienen un poco que ver esto, me parece, con una deriva, no solo en la Argentina, sino de las izquierdas a nivel global, que es la deriva ética, la deriva posible ética de la izquierda en la década de los 90. ¿No? Giovanni Sartori, politólogo, dice, después de la caída del muro de Berlín, las izquierdas occidentales no tienen respuestas inmediatas. ¿No? O sea, entonces, ¿cuál es el refugio que le queda a esas izquierdas? Bueno, la ética. ¿No? O sea, ser garantes de un orden democrático, del respeto por las instituciones y el respeto por ciertas reivindicaciones sociales históricas que no pueden ser desatendidas. Pensemos en el mundo en que estamos viviendo, ¿no? El mundo de la caída del muro de Berlín, la idea de un nuevo, una de las tantas veces que hubo un nuevo orden mundial, Sí, este el fin concepto de que la vuelve cada historia. tanto, el fin de la historia, ¿verdad? Donde la globalización iba a generar un mundo capitalista virtuoso e inclusivo, ¿verdad? Bueno, no sucedió, ¿no? Y en la Argentina, el progresismo de alguna forma fue la izquierda democrática posible, me parece. En ese sentido, yo creo que sí hubo una construcción de una leve identidad progresista en los 90 que luego se difuminó, ¿no? Porque si uno ve dónde quedaron dónde fueron, si uno hace trayectorias políticas, ¿no? Entonces dice, bueno, a ver, toda esta gente que era progresista en los 90. ¿Dónde está hoy? ¿Dónde está? Bueno, está en todos lados. Sí, por ejemplo, yo hace poco publiqué un trabajo que es dos periodistas progresistas con pertenencia política, ¿sí? Jorge Sigal y Sandra Russo. Entonces me dediqué, en un esfuerzo de búsqueda y de paciencia, de reconstrucción de estas trayectorias periodísticas, en ver qué fueron escribiendo desde fines de los 90 hasta más o menos 2015, Jorge Sigal y Sandra Russo. Bueno, sus terminales políticas fueron muy distintas, ¿no? Jorge Sigal terminó siendo funcionario de alto nivel en el gobierno de Mauricio Macri y Sandra Russo terminó siendo una periodista muy vinculada a la línea oficial de pensamiento del kirchnerismo en su fase cristinista. Ahora bien, hay algo que es interesante, que es que tanto Sigal como Russo en algún momento
escriben textos en los que rechazan ser progresistas o rechazan lo que el progresismo termina significando, ¿sí? Lo rechazan por cuestiones distintas, ¿no? Para Sigal, el progresismo terminó siendo el kirchnerismo. Yo no estoy de acuerdo con esto. El kirchnerismo puede ser una encarnación, una modulación posible del progresismo. Hay otras. Para Sandra Russo, el progresismo, ¿qué eran finalmente? Almas bellas, personas ocupadas por epifenómenos, por factores contingentes o por factores secundarios de la vida política, y no por ir al hueso con las transformaciones radicales que supuestamente en su mente deberían llevar adelante los gobiernos. Ahora- Básicamente, perdón que te digo esto, No, sí. básicamente para uno, un progresista, a ver, no lo han puesto de este modo, ¿no? Pero para uno, un progresista es alguien medio hipócrita y ventajero, y para la otra, un progresista termina siendo un boludo. Me haces recordar enseguida el caso de dos personas muy sagradas para la visión con la que por lo menos mi generación se educó de cuáles eran las ideas progresistas, y que ahora las voy a mencionar porque quiero saltar bien para el siglo XXI y esa oleada en la cual solamente en Sudamérica llegamos a tener 10 países con gobiernos en simultáneo, 10 países con gobiernos o de partidos progresistas o de alianzas de partidos tradicionales vinculados a otros partidos progresistas, pero cada uno con distintos temperamentos. O sea, estaban todos juntos para la foto, pero después no es lo mismo una Bachelet que un Hugo Chávez o un Tabaré Vázquez con Maduro, por no mencionar a Lula, Néstor, Cristina, Correa. Y sin embargo, en algún momento hubo un enfrentamiento de intelectuales muy fuertes, como por ejemplo Martín Caparrós o Beatriz Arlo, que dijeron, no cuenten con nosotros, esto no es... incluso los corren por izquierda, como diciendo, esto no es progresismo, o qué es lo que están haciendo. Respecto a la Argentina, no respecto de lo global. En esa resignificación que vos marcás permanente del uso de las palabras, ¿qué tan progresista se puede decir que fue un gobierno o no con el Diario del Lunes, hoy, siglo XXI? Bueno, a ver, yo ahí podría darte distintas respuestas, ¿verdad? Una es un tipo de respuesta desde lo que para mí significaría, en términos normativos, ser progresista. Pero eso solamente me interesa a mí. Sí. O sea, digamos, si yo quisiera ser un actor político susceptible de movilizar una cantidad de voluntades en función de un proyecto, entonces yo diría, el progresismo es esto, lo otro. ¿Sí? Entonces hay que ir por acá. Ahora bien, la otra respuesta posible me parece que tiene que ver con cómo esos actores reivindicaban o no reivindicaban que a sus propios proyectos o a sus propias propuestas como progresistas. O sea, claramente Gabriel Boric está mucho más, es mucho más propenso a reivindicar una tradición progresista como algo deseable que Nicolás Maduro, ¿sí? Donde él puede ser aglutinado en un paquete progresista construido desde el exterior con otros líderes políticos, pero cuando Maduro interviene en el discurso público, no interviene en clave progresista. Lo que él está diciendo es, nosotros somos el socialismo del siglo XXI. ¿Sí? En el kirchnerismo fue muy distinto según el momento histórico. Néstor Kirchner en 2003, 2004, 2005, cuando tenía que disputar la interna peronista, la famosa interna entre Cristina y Chiche Duhalde, vos recordarás, 2005. Ahí la invocación del progresismo ahí sumaba, ¿verdad? Entonces ahí, y además a Kirchner le servía también para comerle pieza, comerle ficha, no solamente electores, sino también dirigentes. No sé, Héctor Timerman descarrió al kirchnerismo por la vía del progresismo. ¿Sí? Entonces ahí valía ser progresista. El Kirchner tardío, bueno, muere temprano Kirchner, ¿no? Pero empieza a tomar más distancia de eso. Es un Kirchner que se reperoniza, ¿no? Se acerca más a la CGT, a Moyano, etc. Con la crisis del 2008. Ahí hay como una reperonización del kirchnerismo
y una relectura de la tradición histórica del peronismo desde la lógica del kirchnerismo. O sea, básicamente, cuando se empieza a construir el kirchnerismo, el, el progresismo empieza a quedar como demasiado dialoguista, demasiado clivado con algo que yo creo que es muy importante para pensar el progresismo, que es cómo hacer converger lo que en términos filosóficos sería la tradición de la igualdad con la tradición de la libertad. Un matrimonio difícil de lograr, deseable, pero difícil de lograr, ¿verdad? Que en la Argentina del retorno democrático, cuando me parece que empezó a forjarse y a hacerse público este concepto con mucha mayor frecuencia que antes en la historia, años 80 y sobre todo años 90, digamos, en la prensa se empieza a hablar todo el tiempo de progresismo, ¿sí? Entonces, en ese momento específico, me parece que está esta vocación. Veníamos de una izquierda que se decía revolucionaria. Muchos intelectuales que vuelven del exilio o que habían apoyado causas de izquierda más radicalizadas en la década del 70 dicen, bueno, antes pensábamos que la democracia era meramente instrumental. Bueno, ¿sabes qué? No, no es instrumental la democracia. Es algo, digamos, por lo cual merece la pena vivir e incluso luchar y reivindicar. O sea, porque cuando no hubo democracia, hubo miles de desaparecidos, ¿sí? El Estado aplicó todo su poder de exterminio a gran escala, mientras en la década del 70 muchos dirigentes de las organizaciones armadas incluso pensaban que, bueno, mejor una estrategia directa de clase contra clase que la farsa de la democracia, ¿sí? La democracia como escenografía, como maquillaje. Bueno, en los años 80 hay una gran reevaluación por parte de muchos de esos intelectuales, es decir, bueno, no, acá lo que tenemos que tratar de hacer es lograr cierta articulación social, ¿verdad? El famoso tercer movimiento histórico, una articulación social, pensar la economía con una mirada social, pero también respetar los valores liberales clásicos y la tradición republicana. Nunca hay que olvidarse que Alfonsín hizo su campaña leyendo el preámbulo de la Constitución Nacional, ¿verdad? Entonces, ahí sí había una fuerte vocación institucionalista, casi refundacional de la Argentina, de algún modo decir, cómo hermanamos justicia social con institucionalidad y valores liberales clásicos, la libertad de expresión, que obviamente 30 años después, 40 años después, parecen como algo menor, ¿sí? Parecen como algo que las nuevas generaciones ya se acostumbraron a vivir con eso incorporado, por lo menos hasta ahora, no sé cómo será la deriva de los próximos años. Pero en su momento era un cambio de paradigma absoluto. La Argentina venía de golpe de Estado en 1930, 1943, 1955, 1962, 1976. La norma era esa. Entonces, la transición de los 80 sí forja una mirada donde el progresismo, de alguna manera, poco enunciado al principio, más en los 90, pero sí por intelectuales, es como, bueno, el recambio posible de la izquierda para el contexto del retorno democrático. Ahora, cuando vos dijiste, todos fuimos progresistas, es una linda frase o una buena chicana. Porque también tranquilamente uno podría decir, todos fuimos peronistas. ¿En base a qué? En base a que todos en algún momento votaron al peronismo o algún candidato peronista, aunque no lo supieran. Yo lo entiendo como que fue una cuestión de clima, como que fue una cuestión de época, como que, y todo lo que vos explicaste del momento. ¿Crees que es posible una nueva resignificación de las ideas del progresismo? ¿O tienen que cambiar, tienen que mutar en otra cosa? Bueno, voy por partes porque son dos cuestiones. La primera es que, digamos, el título de mi primer libro, que es un libro que coescribo con Mariano L. Álvarez, que es historiadora y periodista, ese título, que ustedes saben que los títulos de los libros siempre los pone la editorial, pero ese es un gran título, es un gran título. Sí,
pero ese progresista fuimos todos, es un libro sobre las revistas políticas progresistas. Entonces alude sobre todo a La lo comunicación. que habían sido digamos, en los 90 existía la Asociación Periodistas, no sé si vos recordás Sí, esto, sí. que era una asociación que aglutinaba bajo la óptica del antimenemismo desde Mariano Grondona hasta Horacio Verbitsky, ¿sí? Desde Claudia Acuña hasta Carlos Gavetta, o sea, gente de distintos palos ideológicos, de distintas tradiciones. No estaba Neustadt, ¿no? Que era como digamos, un título comercial, como todos los títulos, más preciso que hubiera sido progresistas fuimos todos, menos, Menos Neustadt. menos Neustadt, y a finales de la década el grupo en torno a Haddad, ¿no? Ujú. Pero básicamente el libro trabaja no tanto sobre el progresismo como significante político amplio, sino sobre los usos del concepto progresista entre los periodistas, entonces en las revistas, en los diarios, etc. Entonces ahí sí es cierto que personas que luego tuvieron trayectorias muy disímiles se reivindicaban progresistas ante Menem, contra Menem, ¿no? El famoso contra Menem estábamos mejor, ¿no? Recuperar esta vieja frase de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Con- eh, pero claro, era fácil ser desde cierto lugar urbano, de clase media, en un contexto de mucho auge del periodismo en la década de los 90, la década en que explotaban las escuelas de periodismo, de comunicación, que había decenas de cursos, muchas clases por año, la matrícula de las escuelas de comunicación, de la carrera de comunicación de la UBA. Ujú. Nunca hubo tanta gente buscando ser comunicador o periodista como en los 90, ¿sí? Los salarios eran muy buenos, por lo menos para los que llegaban a cierto lugar o a ciertos medios, ¿sí? A ver, hubo periodistas en los 90 que realmente ganaron mucha plata, pero no por la vía del sobre, sino porque efectivamente había... O sea, pensé una cosa, esto que estamos haciendo ahora... no era común en la década del 80. Había muy pocos programas políticos. Bueno, en los 90 hay programas políticos por todos lados, ¿no? El canal P más C, ¿te acordás que le decían planta y escritorio? Planta más escritorio, ¿verdad? O sea, muchos canales de gente hablando de política, gente discutiendo política, paneles. Entonces, de alguna manera era hasta rentable económicamente ser, vamos a usar comillas acá, progresista en términos periodísticos. Pero bueno, muchos de esos actores después terminaron en lugares de impugnación de lo que de lo que terminó significando el progresismo. Ya sea porque lo veían como algo carente de carácter y de productividad y eficacia política, ya sea porque les parecía que el progresismo era la antesala del nuevo advenimiento del orden soviético en un lenguaje del siglo XXI. Bueno, no sucedió. Si yo voy a mi posición personal, yo creo que en la Argentina, ahora está de moda decir esto, que los progresistas se pasaron 3 pueblos, ¿no? Escuchaste esto varias veces, ¿no? Bueno, yo creo que no llegaron ni al primero en muchos aspectos. Digo, la radicalidad concreta, más allá de un montón de aspectos que uno puede cuestionar, el kirchnerismo fue bastante respetuoso de cierta institucionalidad, no en los aspectos clásicos en los que el peronismo no ha sido eh, tan respetuoso, digo, por ejemplo, vínculos con la prensa, claramente no. Pero lejos estuvo, digamos, si el progresismo fue el kirchnerismo en la práctica, y la verdad que los números de pobreza no se modificaron mucho, los niveles de desigualdad, salvo en algunos años de cierta prosperidad, si yo tomo la curva larga, no hay tanta modificación, ¿sí? Más bien a mí me parece que es un discurso efectivo de quienes actualmente se postulan públicamente como antiprogresistas,
los que veían esta idea de vamos a ser Venezuela. Digo, nunca estuvimos ni cerca de ser Venezuela. Yo creo que, afortunadamente. Ujú. Y también creo que esa encarnación de un progresismo posible por parte de lo que fue el fenómeno cristinista, diría, tiene más de construcción retrospectiva, digamos. Se lo ve como los progresistas eh, desde quienes no lo son. ¿Sí? Cristina nunca se reivindicó a sí misma como progresista. Ella decía, no, yo soy peronista, no soy progresista. ¿Qué es eso del progresismo? En la Argentina eso no existe, ¿no? A la izquierda, es eso de a la izquierda mía la pared, ¿no? ¿Cuál es la izquierda posible para la Argentina? Pongámosle que el progresismo encarnaría en un modelo ideal típico esta idea de síntesis entre la tradición más virtuosa del, estoy diciendo esquemático, del liberalismo y la tradición más virtuosa de la socialdemocracia. Bueno, el discurso de Cristina era, esos son ideologías foráneas. El Ujú. progresismo posible. La Argentina es el peronismo. El peronismo en la En su concepción. visión. Claro, lo que ella considera que es el peronismo. Que si vos se lo preguntás a otros actores del peronismo, obviamente es algo Nunca es diferente, peronismo, ¿no? tal cual. Eduardo, nos quedamos sin tiempo. Tenés próximo libro por salir Hay un libro así en la cocina. en la cocina, en el cual, sí, yo hago el prólogo y el capítulo introductorio y después hay otros invitados, que ahí en lo que estamos trabajando es justamente algunas de las cosas que veníamos conversando antes de que empezara el programa, que tienen que ver con no solo qué es el progresismo para los pocos que hoy se reivindican progresistas, sino sobre todo qué significa el progresismo hoy para quienes se reivindican antiprogresistas, que son cada vez más. ¿Sí? Vamos a estar atentos a cuando salga. Te Bueno, agradezco profundamente que hayas venido a charlar de esto, que evidentemente te apasiona, a mí también, y fue muy, muy educativo escucharte. bueno. Así que gracias. Eduardo Minutela, señores, nosotros vamos a un pequeño corte y enseguida volvemos con el tramo final de Más Complejo. Les quiero contar una historia que tiene que ver con un primer ministro británico, Winston Churchill, que antes de ser la figura histórica por la que quedó en la historia, era muy criticado por haber saltado de partido. Él había iniciado su carrera política en el Partido Conservador, saltó al Partido Liberal, volvió a los conservadores. A principios de la década del 30 era como un tipo que ya estaba grande, y grande para los parámetros de la época, ¿no? Obviamente, pero también lo corrían por el lado de que él había cambiado de ideas como quien cambia de camiseta. Y él respondía a esas críticas con que él nunca había dejado de pensar igual, con que los que habían cambiado eran los partidos. Por un lado era parte de su picardía y de su personaje de megalomanía, de yo estuve en este lugar y los históricos partidos eran los que se iban moviendo, yo, faro moral, siempre me paré en la misma posición. Pero también viene a cuento de cómo van mutando las ideologías y cómo vamos mutando nosotros. Más de una vez hemos escuchado que hay que tener ideas de izquierda en la juventud y de derecha en la adultez, o el que no fue un buen progresista de joven no puede ser un buen conservador de grande, y todas cosas similares, como que está bien ser revolucionario, quilombero cuando sos joven, y un poquito más calmo y conservador cuando sos grande. Y la verdad es que cuando repasamos y raspamos un poquito en nuestro autoanálisis, puede haber muchas cosas de las que podríamos prescindir, muchas metodologías o muchas personas de cuando éramos jóvenes, pero creo que los valores siguen estando ahí. Hay determinadas reivindicaciones que nunca se abandonan y que por más nombres que les pongan los demás, están.
sea, si las ideas que uno tiene a los 19 años en aquel entonces eran representadas por una ala que se denominaba de una forma y hoy son representadas por otra corriente y esa ala representa cosas contrarias, y yo no sé qué tanto cambió uno y no cambiaron los demás. Si los valores siguen siendo los mismos, por ahí ni se es conservador, ni se es progresista, ni se está en ningún lado, sino que solamente se es uno mismo y el resto queda para discusiones políticas y para tratar de justificar qué hicimos cuando pusimos el voto en la urna, aunque sabemos que el 99,9% fue meramente emocional. Esto ha sido una nueva emisión de Es Más Complejo, con un tema que fue mucho, es y seguirá siendo muchísimo más complejo. Yo los espero en la próxima, por acá, el canal de la ciudad.